nathanmanzaneque.com. Estás escuchando el podcast Ventatrigia, el programa que te trae ideas, estrategias y herramientas sobre ventas, empresa y estrategia. Y aquí tienes a tu anfitrión y presentador, consultor de empresas y speaker en liderazgo y ventas, Nathan Manzaneque. Qué gusto tener a Óscar Esquivel en Ventatregia. ¿Cómo estás, Óscar? ¿Cómo va la vida? Muy bien, Nathan. Muy contento de estar compartiendo contigo este espacio, aguantando un poquito de frío por aquí en mi ciudad en la que vivo. Está haciendo más frío de lo normal, Sí. y muy ilusionado de tener este encuentro contigo, de conversar Qué con bueno. alguien a quien también admiro mucho. Pues es mutuo, por compartir con nuestra audiencia. Compartimos espacio en un proyecto conjunto que murió. Es de Escuela de Ventas y la verdad es que fuiste uno de mis descubrimientos favoritos de aquella aventura, ¿eh? Esa fue una experiencia maravillosa que me abrió y yo quiero dentro de todo rescatar que esos proyectos que alguna vez fueron fallidos pudieron ser la mejor cosa que nos pudiera haber pasado. Yo soy de los convencidos de que equivocarse, fallar o encontrar cosas donde uno cree que no tenía nada, termina siendo como la caja de Pandora que uno abre para descubrir lo que llega. Entonces sí, Qué la valioso verdad puede también ser. coincido contigo que fue una experiencia y un abrir unos escenarios que no me imaginaba. Qué bueno. La verdad es que a mí me gustó mucho, me impresionó desde el principio tu serenidad, tu experiencia, porque tienes muchos años las espaldas de formador y de conferencista, Sí. pero me encantó esa serenidad como comunicador, ¿no? Esa capacidad para, yo lo llamo el síndrome de Anthony Hopkins. ¿Cuál es ese? Esos actores que no necesitan, o comunicadores que no necesitan hacer mucho, que no necesitan sobreactuar, pero que comunican con una potencia muy grande, ¿no? Yo creo que tú tienes esa potencia, ese síndrome de Anthony Hopkins, de comunicador que haciendo poco dice mucho, impacta mucho, ¿no? Bueno, eso tiene pues mucho que ver con mi estilo personal, pero también, a ver, yo tengo dentro de las cosas que hago en la vida yo creo personalmente que la vida se parece al deporte, en todo sentido, por todo el esfuerzo que hay que preparar, por toda la puesta en escena que hay que trabajar. Y como bueno, uno de los temas que me gusta trabajar mucho y tal vez diría que es uno de los que más disfruto, es el tema del liderazgo. Entonces, siempre lo asimilo con el entrenador o al director técnico que está parado en la raya, y yo creo que el equipo se ve reflejado o uno ve reflejado al equipo como se comporta el entrenador. Entonces, si ves a ese entrenador o a ese director técnico que está saltando, gritando, vociferando, pues así mismo se ve a un equipo desesperado que está caotizado. Mientras que si tú ves los más exitosos entrenadores y a los que más admiro yo, generalmente son tranquilos en la raya, ya hicieron el trabajo antes, ya lo que están ahí es viendo cómo quedó la puesta en escena, podrán meter la mano en algunas cosas, pero esa serenidad que transmites desde la raya es la que al final, tarde o temprano, el resultado va a obtenerse. Entonces creo que pararse a reflexionar y mirar con algo de perspectiva lo que está ocurriendo, a mí personalmente me ha funcionado y pues como funciona, lo sigo usando hasta que algo me demuestre que no es lo que hay que hacer. Qué bueno. Tú colaboras con el Instituto de Ventas Selling Methodologies, aunque tú tienes Sí, tu propia consultora. sí, Y sí. aunque sales de Colombia, pero trabajas en diferentes ámbitos, ¿no? Y, ¿por dónde te mueves como formador, conferencista en liderazgo y en ventas? Bueno, el mercado natural mío es Colombia, claramente. Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, las ciudades más grandes aquí en Colombia son, digamos, las ciudades con más industrias, con más tipos diferentes de empresa, que es donde yo me muevo en el mundo empresarial. Eh,
pero tengo la fortuna de haber encontrado mercado en Ecuador, donde tengo el privilegio de ser invitado por lo menos unas dos o tres veces al año. En Venezuela tengo una fuerte presencia, me gusta estar allá, lo disfruto, tengo vínculos familiares con Venezuela también. También he tenido la oportunidad de trabajar en Panamá y este año se me abrió un país que había sido esquivo y que de alguna manera estaba buscando, que fue Guatemala, donde estuve ya este año 2 veces y me encantó. También he trabajado en México, también he trabajado en El Salvador. Entonces, creo que esa es una de esas cosas que en perspectiva, cuando ya estén deshojando y tomándome una margarita mirando al infinito, es, wow, ¿a dónde me llevó el trabajo? Qué maravilla, qué privilegio Qué tuve yo bonito. de llegar a esos lugares. Muy especial también las personas con las que te encuentras, ¿no? En esos momentos en los que casi es más de aportación, porque cuando vas a dar una conferencia tienes que sacar de tu cofre de tesoros, a Sí. vaciarte a nivel emocional, de experiencia, de todo, pero qué bonito también lo que te llevas, ¿no? Si tuvieras que destacar algo que tú te llevas de tu profesión de conferencista, y formador, ¿qué dirías que es? Ah, no, la construcción de relaciones. Yo hoy tengo, pues por un privilegio que, como te decía, es este trabajo. Muchas veces cuando yo hago alguna publicación y me pongo a mirar dónde me dieron me gusta o tengo algún comentario, más de la mitad son fuera del país. Entonces, de gente que me conoció, que tuve la oportunidad de ver, con la que sigo conversando, donde me escriben con alguna periodicidad y tener la certeza de que conoces a alguien en otro lugar del mundo y que está viendo tu trabajo, genera un placer bastante particular. Y Eso es eso me muy genera bonito, ¿eh? una... es lindo, Tiene es su lindo. parte de ego, que todos tenemos un poco de ego, hay que tener un poco de ego, ¿no? Claro, Pero claro, la sí, parte sí. esa de tocar y de impactar en personas tan diversas y en tantos sitios diferentes, que bonito es, ¿no? Eh, Sí, sí, sí. si tuviera que preguntarte, Oscar, ¿cómo llega un profesional a posicionarse como consultor, como conferencista? ¿Qué te lleva? ¿Cómo es el viaje? ¿De dónde viene Oscar? ¿Y qué te motivó, qué te inspiró? ¿Qué diferentes decisiones o avatares te llevaron a este momento en el que estás? Es una pregunta llena de matices, pero voy a comenzar desde el principio. ¿Al Digamos que principio Dios creó el cielo y la tierra? sí, 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 siempre hubo un primer día. El uno siempre va primero que el dos, excepto en el 21. Eh, yo diría que yo comencé como empleado, trabajé en un banco y después de haber trabajado en un banco, alguien me invitó a trabajar en una compañía que tiene que ver con el mundo del tiempo compartido. No éramos directamente tiempo compartido, sino que nosotros éramos la cadena que ayudaba a que las personas viajaran por todo el mundo. Era salir de un mundo financiero donde había estado 9 años y ahí descubrí pero esa fue de esas cosas que a uno le ocurren en la vida y que digo, qué bueno que me pasó, en ese momento lo lamentaba. Es que yo llegué como gerente de servicio a clientes y descubrí estando ahí casi 2 meses después que yo no solo era el responsable del servicio al cliente, sino que era el responsable de las ventas. Y las ventas las hacíamos por teléfono. Entonces yo no sabía vender y yo decía que a mí no me gustaban las ventas. Es decir, es más, había recibido en varias ocasiones propuestas e insinuaciones de pasarme al área comercial. Y yo claramente las desechaba. Y ahí no me quedaba más remedio. Yo tenía que dirigir al equipo y dirigirlo en un escenario donde yo no era experto. O sea, tú Entonces, pasaste de atención al cliente a responsable de ventas. no, Eras se de llamaba facto. gerente de servicio al cliente, pero a mí me pedían los números. O sea, yo era el responsable del departamento. O sea, nosotros éramos el departamento de servicio a clientes, pero nosotros reportábamos las ventas que hacíamos por Ujú. teléfono. Los clientes llaman a decir, oiga, me quiero ir de vacaciones. Estamos hablando de Colombia, entonces los destinos más frecuentes son ir a Orlando, ir a Cancún, República Dominicana. Estos son los lugares donde los colombianos generalmente más viajan de vacaciones. Y pues no es simplemente decirle no tengo, no, pero sí tenemos en tal parte. Podemos o sea, buscarle una alternativa, pero eso es vender. Y yo no sabía. Entonces fue tener que aprender. Me enseñaron en México, fueron
fueron muy generosos y me enseñaron muchas cosas de las que hoy saco mucho, todavía mucho, mucho material y convertir ese aprendizaje en material vivo para ellos para que lo supieran hacer. Entonces era exponerse, mostrarles que yo había aprendido, que lo podía hacer. Muchos sábados no trabajábamos los sábados, pero nos encontrábamos los sábados para practicar, para hacer ejercicios. Yo era el conejillo de Indias y me sirvió muchísimo. Y ahí descubrí, y por eso toda esa historia, ahí descubrí que al hacerme responsable de la capacitación de ellos, yo tenía esa, voy a decírmelo, esa capacidad de impactarlos y decir que ellos sintieran que sí lo podíamos hacer. Pero Mis para un siguientes, momento, porque me interesa mucho eso pensando en nuestra audiencia también, ¿no? Alguien sí, que sea empresario, un emprendedor, que tenga su propio equipo y que tenga que formarlos o motivarlos para ventas, o alguien que está pensando en crecer o que se ha encontrado, como te pasó un poquito a ti, ¿no? Que se sí. encontró de facto como responsable de las ventas y del equipo comercial. Cuando tú notaste, es primero que tuviste la necesidad, ¿no? Pero cuando tú te viste haciéndolo y notaste esa capacidad, si tuvieras que analizar o unir los puntos hacia atrás, ¿qué factores para ti, en tu experiencia previa, te llevaron a sentirte preparado y capacitado? ¿Qué tipo de valores, qué tipo de cualidades y sobre todo, cómo las ejercitaste al margen del aspecto más técnico de las ventas, ¿no? Pero ¿qué te condujo y de alguna forma qué lección podemos extraer para esos empresarios o profesionales que nos escuchan? Bueno, entonces eso tiene raíces también muy profundas. Yo era en general un muchacho más bien tímido, pero académicamente muy bueno. Yo era muy buen estudiante y a mí ese escenario del colegio de participar en clase, de levantar la mano, de hacer Mm. exposición, como que sacaba eso que yo reprimía en la vida social. Yo ahí era alguien que se transformaba. Me sentía que esa era una válvula donde yo podía lucir lo que no lucía en otro escenario. ¿Tú eres Entonces, introvertido o eras tímido? ambas cosas, sí, yo no, yo hablaba muy poco, me aguantaba, no me presentaba. Mis hermanos eran menores, son hermanos, mis hermanos son menores que yo y ellos eran los que me presentaban los amigos. Yo tenía amigos, era por ellos. Pero en el colegio para mí era otra cosa. En el mundo académico, entonces cuando Tú salí del crecías colegio, en ese ámbito, claro, ¿no? yo sentía que a mí, que mi cabeza andaba muy rápido, entonces yo era el que levantaba la mano. Los profesores, nadie tiene preguntas, no, yo sí las tengo. Y yo participaba y preguntaba, era inquieto. Y ahí fue cuando comencé a sentir que eso me gustaba, que relacionarme con otros, participar en un escenario donde, valga decirlo, pues yo era el centro de atención, porque si yo estoy exponiendo, yo soy, todo el mundo está Claro. mirando para acá, eso no me amedrentaba. Eso me comenzó a dar pistas de que eso por ahí iba a ser. Eso iba a ¿Hubo ser. algo en concreto o algún momento que te hizo descubrir este es el camino? ¿Algo hizo clic, algún tipo de vivencia o experiencia que te Sí. marcó y que de alguna forma, o una persona o un momento que te hizo entender este va a ser mi camino donde yo me voy a sentir realizado y donde más puedo aportar, ¿no? Y no, por supuesto. Imagínate que yo, bueno, trabajando en esta organización que te mencioné, eh, yo necesitaba aprender. Digamos que esa es otra cosa que me gusta mucho aprender. Estamos hablando de una Colombia de 1999, 2000. Yo ya dirigía un equipo de ventas, pero manejábamos un call center. Yo tenía unos conocimientos que me habían dado en México y apareció la oportunidad de hacer un diplomado en gestión y gerencia de call centers. Entonces lo tomé y estando en una clase, hubo un maestro, desafortunadamente no me acuerdo el nombre, y como que me llegó en esa clase y todavía recuerdo como la silla en la que estaba sentada, dónde estaba la ventana, dónde estaba el tablero, y como que yo vi a ese hombre hablando con nosotros, éramos unos 26, 27, y yo dije, yo quisiera vivir de esto. Yo Yo siento que yo podría estar ahí parado al frente, teniendo a un grupo de personas a las cuales yo le estoy contando mi vivencia, mi experiencia, mi conocimiento. A mí eso me gusta. Y recuerdo claramente que cuando llegué a casa, eh, lo pensé mucho. Yo dije, wow, qué rico en algún momento. Pero claro, eso es pensar en
pues en algo que parece extraordinario. Yo tenía un trabajo interesante, no me iba mal, era el gerente de servicio al cliente, tenía buenos resultados, entonces como, ¿cómo voy a soltar esto tan chévere donde estoy obteniendo beneficios para algo tan incierto donde voy a tener que ganarme un nombre y un prestigio? Pues que es un camino largo. Y Mm. eso me devuelve mucho una pregunta que me hiciste al principio, y es, ¿esto se construye con el largo plazo? O sea, esto es una apuesta de largo plazo. Esto no es magia. Esto tiene que ir uno desarrollándolo todos los días, construirlo y estar dispuesto a que esos años ocurran. Estamos, estamos muy metidos en una sociedad, en un esquema donde todo tiene que ser en automático, como que si no salen, Inmediato, café instantáneo, si todo instantáneo. exactamente, Todo, que si todo, mañana no tienes un resultado, eres un fracasado. Y yo sí creo mucho en la filosofía oriental de que el éxito tiene que cocinarse a fuego lento. claro, eso va en contra del, por un lado, como tú comentas, el devenir de la situación en el mundo, pero luego también tenemos una generación a los que queremos mucho, nuestra generación Z y los Sí. posteriores, que no están acostumbrados a que las cosas se cocinen a fuego lento y que les genera por cultura una frustración un poco elevada cuando las cosas no ocurren, ¿no? No sé si tú lo has vivido también en empresas, perfiles pues de 20 y algo años, 30 que abandonan proyectos a los 6 9 meses porque no están marcando un impacto, no están generando un impacto real Sí, en la organización, en el mundo, ¿no? ¿Qué sí. les dirías a estas personas que son muy válidas, muy valiosas y les causa verdadera frustración cuando en un departamento, en una empresa, en un proyecto, no tienen ese impacto que a lo mejor en otras esferas de la vida sí que tienen? Bueno, lo que pasa es que yo siento que por diferentes causas culturales en diferentes escenarios, nos han hecho creer que la vida es un punto de inicio con un punto de final y lo que hay que hacer es poner una línea que las una. Y resulta que esa línea no es como geometría, no es una línea que Totalmente va directa. lineal, No, esta línea tiene tantas subidas y bajadas, parece el electrocardiograma de una persona con problemas cardíacos que tiene totalmente. bajadas de presión, subidas y nada se queda estático. Entonces, claro, sabemos dónde estamos, a dónde queremos llegar, pero lo divertido y lo interesante de todo eso es el camino. Claro. Y creo que como que nos queremos evitar el transitar por ese camino y resulta que eso es lo más entretenido. Por eso te, te Cara, contaba más eso es la vida, temprano. ¿no? Ese es el crecimiento real, ¿no? Exactamente, exactamente. Eso es como un viaje. A mí me gusta, y te lo contaba ahorita antes, me encanta viajar en carretera manejando. Entonces, pues uno puede coger un avión y llegar de un lado a otro o manejar 8 horas y disfrutar el paisaje y conocer y tener tiempo para pensar y entender que así como el camino tiene subidas y bajadas planas, rectas, zonas curviadas, pues así es la vida. Y creo que se disfruta mucho más esa posibilidad de recorrer el camino. Esa, esa es como la lección que me va dejando esto. Claro. Pregunta, tirando un poquito de esa idea que me encanta, ¿no? De Sí. disfrutar del camino, ¿qué tiene que hacer un empresario para mejorar su liderazgo, ya no solamente comercial, a la hora de vender sus ideas, de vender su empresa, sino incluso para crecer como líder, ¿no? Ese viaje, ¿qué paradas sí o sí hay que hacer? Bueno, yo soy emprendedor. Entonces, ¿qué claramente he aprendido con esto? Lo primero es que si no aprendes o no estás en función de mejorar tu capacidad de vender, mm, por extraordinario, disruptivo, maravilloso e inigualable que sea tu producto o tu servicio, si no sabes transmitirlo, va a morir de inanición. Eso es absolutamente primordial. Segundo, hay que trabajar el liderazgo. Voy a utilizar una frase que mi mamá decía que mi abuela tenía. Mi abuelita, según mi mamá, decía que más hormigas se recogen con una gota de miel que con un litro de vinagre. ¿Y Ah, eso qué qué tiene que ver bueno, con liderazgo? Pues que yo comencé a trabajar en el año 1987, o sea, ya cumplí 38 años de haber comenzado a trabajar. Y estoy hablando de
ese mundo de los años, de finales de los años 80, donde seguramente años anteriores también pasaba, donde el liderazgo era simplemente dar órdenes. El jefe se paraba como un reyesuelo, investido de una capa de intocabilidad, era un tipo casi que infalible y simplemente daba una orden y los demás solo teníamos que obedecer. Y si yo no obedecía o cualquiera de nosotros no obedecíamos, pues las consecuencias se iban a vivir. Y eso a mí realmente desde el principio me chocó mucho y me generó impacto. Esa no puede ser la única forma de conseguir resultados. Ese es el litro de vinagre. Pero si tú tienes un toque más cercano, más dulce, donde a la gente no le dices qué tienes que hacer, sino que la persuades de lo que puede llegar a ganar él y nosotros, si conseguimos que todos lleguemos a ese lugar, pues puede ser, alguien dirá, no, pero eso demanda mucho tiempo. Sí, pero va a durar más. Y de lo que se trata es de largo plazo, porque es que todos vamos a vivir en el futuro. Entonces, si no le apostamos a largo plazo, pues eso tarde o temprano se va a romper. El estilo cada vez más dictatorial, más impositivo, tiene muchas fracturas, tiene unas grandes amenazas de no durar en el tiempo y sobre todo que cuando más los vas a necesitar, ahí es cuando se van a ir. Claro. Ese es el segundo elemento. Y el tercero, al que yo definitivamente le diría, nunca dejen de apostar en eso, es en la formación. Los equipos que más avanzan, que más desarrollan capacidades son aquellos que están aprendiendo permanentemente. Aprendiendo de ventas, por supuesto, están aprendiendo de habilidades comunicativas, donde más se equivocan los equipos y más se equivocan las empresas es en la comunicación, porque somos seres humanos y somos complejísimos. Entonces, cuando las organizaciones le apuestan a eso, y tengo evidencias todas, son las que más progresan, las que ahorran, entre comillas, en capacitación e información, esa plata se la gastan. Yo siempre les digo, miren, cuando tú no le enseñas a las personas a vender, cuando no gastas dinero en capacitación para enseñar cómo atender mejor a los clientes, cuando no les enseñas habilidades comunicativas del ser humano, pues entre comillas te ahorraste ese dinero, pero ese dinero te lo vas a gastar en errores, te lo vas a gastar en refacturaciones, en reprocesos. Tranquilo, muñeco, ese dinero igual iba a salir. Lo que pasa es que tú decides cómo te lo quieres Te lo gastar. vas a gastar, te va a doler por otro lado, pero gastar te lo vas a Sí, sí, gastar. sí, exactamente. Eso va a salir, solo que no de una forma deseable. Claro. Más vale prevenir que curar, ¿no? Sí, aplica, ahí sí como diría un comercial de un canal de televisión, pasa en la vida y pasa en TNT. Me quedo con eso también. ¿Sabes que uno de los titulares de esta entrevista, de este episodio del podcast Ventategia, va a ser más hormigas se cogen con un poquito de miel que con un litro de vinagre? Y además voy a poner la abuelita de Óscar Esquivel. Sí, 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 Margarita, Margarita, mira, Margarita, voy a poner Margarita. Margarita Baena, se llamaba mi abuelita. Casualmente mi abuelita Margarita era la décima de 28 hermanos ¡Wow! y sí, 28 hermanos. Y su abuelo era español. Era Yo gallego. no sé, no sé, Cachupín. no. Sí, él era Pedro Baena, un viejo, se casó 3 veces, tuvo 28 hijos, no, un personaje. Y ella decía eso, más hormigas se recogen con una gota de miel que con un litro de vinagre. Y ese para mí es un postulado de vida que siempre aplico. Qué bueno. La verdad es que es difícil el pensar en la cucharita de miel, porque a nivel empresarial, el empresario es muy pragmático por naturaleza. Piensa en habilidades, en números, en facturación. Y es solamente recientemente, yo diría la última década especialmente, que las organizaciones son un poquito más sensibles a invertir en inteligencia emocional, en habilidades reales de liderazgo, en cómo afecta eso a los equipos comerciales, cómo afecta a departamentos que tradicionalmente no pensaban en términos de inteligencia emocional, ¿no? Sí. O de liderazgo. Si tú tuvieras que destacar los problemas más importantes en el día a día que nos encontramos cuando la organización no trabaja, tanto el departamento comercial como otros departamentos, en estas habilidades más blandas, ¿qué dirías? ¿Cómo lo definirías?
Bueno, yo he estado muy vinculado en mis últimos años, más bien diría, en la gran mayoría de mi experiencia laboral, yo he estado muy involucrado en áreas operativas, en áreas de atención al cliente, en áreas comerciales. Entonces, con base en esas referencias, te puedo decir que ¿dónde se nota esas cosas que se dejaron de hacer? Se nota en el incremento exponencial permanente de las insatisfacciones de los clientes, en el crecimiento desmedido de las peticiones, quejas y reclamos, y sobre todo donde más duele, que es donde tú dices, es que el empresario solo piensa en el dinero. Sí, sí, perfecto que lo pienses. Muy bien, donde también se te va a notar mucho es en la pérdida de clientes. Claro, No tienes capacidad o no demostraste que tú eres una empresa o una persona confiable, que los clientes quieran permanecer contigo. Entonces, todos esos ahorros o esas faltas de gestión con el equipo que tienes en enseñarles esas cosas, pues al final el cliente lo percibe. Mira, yo he trabajado durante, como te lo conté, trabajé mucho en la gestión de telefónica, trabajé en call centers. Aquí en Colombia hay mucho call center. Eh, pero son de los entonces, trabajos más duros, ¿no? La claro, motivación, mantener la motivación en equipos de call center es el problema, yo creo, de los más grandes que existen en las ventas, ¿no? y entonces, ¿dónde se nota? En la rotación. Claro. ¿Y qué significa la rotación? Pues les voy a dar un ejemplo sencillísimo. En un call center típico, ponlo del lugar que quieras, de esos grandes conglomerados que hay, la rotación típica puede estar rondando entre el 10, 12, 15% mensual. Con la Entonces, pesadilla que supone y lo caro que es seleccionar, volver a formar, es carísimo para la claramente. empresa. Entonces, fíjate, vamos a dejarlo en la mitad, en el 12%. 12% multiplicado por 12 da 144. O sea, estamos ahorita en noviembre. Ahorita en diciembre va a haber fiesta de fin de año. Esos muchachitos no van a repetir fiesta. No van a tener la oportunidad de volver a una fiesta. El año entrante ya ninguno repite En fiesta. España decimos no se van a comer el turrón. No se lo van a comer. El año entrante. Este año sí les va a tocar, pero el año entrante no. Entonces, ¿qué termina pasando? Que todos los días estás trayendo gente nueva, gente que tiene que aprender, que no tiene experiencia, que no tiene conocimiento. ¿Quién se nota? ¿Quién es el primero en notarlo? El cliente. Claro. A nadie le gusta ser atendido por el inexperto. Ninguno de nosotros, los padres de familia, Pásame con un gestor, con un gerente. correcto. Entonces, pero ponle en un escenario normal de la vida. Lleva a tu hija pequeña a que le tomen un examen de sangre que son muy normales y muy cotidianos. Y la enfermera que le está tomando el examen de sangre es la nueva que acaba de graduarse. Yo no quiero esa para mi hija. No te encuentro la vena. No. Vamos a pinchar en otro lado. Entonces, yo lo que quiero es esa enfermera o ese enfermero que con un solo punzón, con el menor dolor posible, la toma. Cuando yo lo descubro, cada vez que voy allá, digo, yo quiero con ese, yo quiero con esa. A nadie le gusta ser atendido por un inexperto. Todos buscamos la experiencia. Experiencia significa conocimiento y recorrido. Entonces, la gente lleva muchos años trabajando, tiene recorrido, pero no tiene formación, no Claro. tiene conocimiento. Hay que sumarlas. Son mezclas virtuosas que la gran mayoría, sobre todo de las empresas que están muy enfocadas en el hacer, se les olvida que para hacerlo mejor hay que aprender cosas para que en el momento de la verdad las cosas ocurran como a nosotros nos gustaría, porque si no termina siendo un acto de magia o nos encomendamos a que algún santoral de la Sagrada Madre Iglesia acuda a nuestro favor. No, eso no funciona así. Claro. Aquí somos generalmente muy católicos, muy religiosos y casi siempre estamos diciendo si Dios quiere. Y les cuento, Dios quiere, pero tú qué estás haciendo para que Él quiera. Una cosa es rezar en una dirección, otra cosa es actuar en consecuencia. Sí, pero queremos, entonces es muy cruel dejarle todo en manos de este hombre que se encargue de las cosas que tú no hiciste. Si no le enseñas, él no sabe. Si no lo forzas, no lo fuerzas a aprender, pues esa persona no va a poder tener un desempeño sobresaliente. Es que el desempeño sobresaliente de las personas depende principalmente y mayoritariamente de todo lo que yo le he entregado. Ahora, si yo le di
todo el conocimiento, el acompañamiento, ese coach para que la persona pueda progresar y mejorar. En el 90% de los casos, las personas van a responder. Ah, Mm. pero es que hay un 10% que no lo responde. Bueno, pues toma decisiones entonces. Toma decisiones entonces. Pero, pero entonces lo que hacemos es que la solución es que como hubo un 10% que no aprendió, la decisión es más bien no gastemos más dinero en ese, no invirtamos en capacitación porque hubo 2 o 3 que no lo hicieron. Eso sí me parece que no tiene consideraciones y pareciera que no estamos haciendo los cálculos bien hechos. Claro. Vamos a hacer un momento que yo llamo momento chupagafas. ¿Lo has escuchado? ¿No? Ese momento de, ese momento de pensar, Ah, eh, reflexivos. reflexivo, momento de... Entonces, el momento ese es, en las organizaciones, yo creo que hay dos grandes emociones que son el obstáculo más grande. Me interesa mucho tu punto de vista por tu experiencia, ¿no? Yo digo siempre que es el ego miedo. El miedo a perder autoridad, el miedo a gastar y no tener un retorno. Es esas dos emociones que hacen que el liderazgo en la empresa no tome decisiones o que no termine de creérselo, lo de invertir en liderazgo, en habilidades, y luego el ego. Claro, John Maxwell, que es un autor de liderazgo muy potente, habla de la ley de la tapa, ¿no? Si el líder de la organización o el departamento o el director comercial llega hasta un 5, por ejemplo, sobre 10, aunque tu equipo te pueda dar un 8, nunca van a poder dar más de un 4. Porque Exacto. quien tiene que decidir, eh, pues sí, podemos hacer formaciones sobre ventas, sobre inteligencia comercial, sobre liderazgo, pero si yo luego como jefe de departamento o como líder de la organización me da miedo dejar ir, no voy a delegar. Sí, sí, la formación está muy bien, eso para vosotros, pero si yo actúo como tapa, como decía yo más, esa ley de la tapa, mm, no va a rendir, ¿no? Entonces mi pregunta es... ¿Cómo podemos hacer, por un lado, para ejercer esa influencia positiva en las organizaciones de abajo hacia arriba? Y luego, ¿cómo podemos afectar, ya no solamente a través de formaciones o acompañamientos a la organización en sí, su cultura, su forma de vender, su forma de hacer, sino qué podemos hacer para afectar a las personas que tienen que decidir, las que tocan presupuesto, las que se juegan el capital, porque es su riesgo el que está que ese miedo tan grande es que a lo mejor no dejan ir, ¿no? Sí, mi gente, la que se formen, pero a la hora de luego ejecutar les cuesta muchísimo, ¿no? Entonces, ¿qué se te ocurre o qué has experimentado que nos puede ayudar a ejercer una mayor influencia en esas personas que todavía el miedo y el ego no les dejan terminar de poner en práctica? Bueno, sí, es que eso hay que verlo en dos escenarios. El primero es si está ocurriendo en tu propio emprendimiento, eh, lo interesante de esto es que los mismos resultados te van a evidenciar que tu práctica no está llegando al lugar donde deberías estar. Ahora, ¿qué peligro tiene? Yo creo que uno de los grandes peligros es el éxito. Cuando Claro. es como los equipos campeones, nota que generalmente el equipo campeón el año siguiente no queda campeón. ¿Por qué razón? Porque creyeron que todo estaba perfecto. Mm. Y resulta que se salvaron, les pegaron 3 tiros en el palo, no les pitaron un penalti en contra y por obra del Espíritu Santo pataste una vez al arco, la entraste y quedaste campeón. Entonces queda como la sensación de que todo lo que hice lo hice perfecto. Entonces, creo que falta humildad para reconocer que a pesar de haber conseguido los resultados, hay cosas que se están convirtiendo en una amenaza y no las estoy viendo. Entonces, los números te van, cuando las cosas no salen bien, los números inmediatamente te hacen reaccionar y eso de alguna manera está muy bien. Pero cuando te va muy bien, y es que yo me he encontrado con organizaciones, pero si llevamos 30 años creciendo, si llevamos 40 y lo hemos venido haciendo así, eso porque vamos a cambiar. Ese es un gran problema. Bueno, eso decía Kodak, ¿no? Claro, Desde que tuvieran que exa- cerrar. exactamente. Entonces, no, y Kodak y muchas otras, Blockbuster, bueno, los ejemplos se caen, pero se caen por montones. Entonces, yo creo que ahí es donde las organizaciones tienen que tener más cuidado, cuando tienen éxito y todavía no saben cómo. Entonces, cuando aparece un competidor o aparece una nueva tendencia, la culpa la tiene el gobierno, la culpa la tiene el cambio climático, siempre buscamos una excusa alrededor. Ahora, si estamos en una gran organización y lo que tenemos es un líder
de un área específica, de una célula de la compañía que está frenando, nuevamente la responsabilidad sigue apareciendo en el líder de ese líder, que Claro, tiene que estar viendo que su equipo tiene un potencial mucho más grande. Entonces yo creo que hacer la autocrítica nunca viene de más. Creo que es importante seguir trabajando en eso. Pero sobre todo y mucho más importante, sobre todo cuando son organizaciones grandes, es que somos un ecosistema y nosotros los que dirigimos a otros líderes, y yo he tenido la oportunidad de hacerlo, tenemos que ver si este equipo está dando todo el potencial que puede. ¿Cómo lo podemos saber? Hablando con los mejores. Eh, Generalmente la gente cuando está siendo contratada cae seducida por el nombre de la empresa. Te voy a dar un ejemplo. Yo tenía un ex compañero de la universidad con el que nos graduamos juntos y alguna vez me lo encontré y me dijo que estaba a punto de entrar a una gran multinacional, pero enorme, inmensa. Y él estaba muy ilusionado. Yo le dije, pero por supuesto, te felicito. Esto es entrar a trabajar ahí es como entrar a trabajar a la NASA. Todo el mundo te envidia. Casualmente me lo encontré a los 6 meses y hola, ¿y cómo vas en tal empresa? Uy, no, terrible. Yo no pude durar más de 4 meses, me retiré. No lo soporté más. ¿Y por qué? La compañía no era tan interesante ni tan fantástica como se ve desde afuera. No, sí lo es. Es una organización descomunal. Y entonces, no es que mi jefe era lo peor. Entonces, la gente le renuncia al líder. claro, Entonces, cuál es el mecanismo que yo siempre recomiendo para estos casos? Examina cómo está la pérdida de talento en esa área. Y si lo que esa área está es perdiendo a los mejores, el problema no es la tarea, el problema es el líder. La pérdida de talentos le dice a la organización cómo está funcionando el liderazgo. Si un líder es bueno, no permite que los buenos se vayan claro. o hace todo lo posible para que esos buenos duren más tiempo con nosotros. Cuando los líderes son malos, dejan ir a los buenos porque la mediocridad de los que se quedan son los que los mantienen donde están. Claro. Me interesa mucho esa idea que acabas de mencionar, porque normalmente la organización, los líderes, nos gusta pensar que somos buenos en lo que hacemos. Nos gusta pensar que somos buenos líderes. Entonces, ¿Mm? la primera vez que se nos desafía, se nos reta, oye, igual no estamos haciendo las cosas bien en la empresa o en el departamento y por eso tenemos fuga de talento. Las primeras veces el ego y el miedo hacen pensar al líder, no, esta persona no es válida, por eso la hemos tenido que acompañar a que deje la empresa o por eso se ha ido. Y Ujú. a veces cuesta perder mucho talento, más de una persona, más de varias, hasta que de repente alguien le dice al líder, oye, perdona, le toca en el hombro y dice que igual eres tú, ¿no? ¿Cómo es el chiste ese que dice, doctor, cuando me toco aquí me duele y cuando me toco aquí me duele? Y dice, lo que tiene usted es el dedo roto. Claro. Entonces, si te duele que te pierdes talento, igual es que no estás siendo un líder todo lo competente que deberías, ¿no? Ujú. ¿Qué se puede hacer para detectar? Y aquí voy a abrir un melón un poquito difícil, ¿no? Sí, sí, sí. Cuando una persona, puede ser un ejecutivo, un profesional, un comercial, se da cuenta de que la cultura de liderazgo es deficitaria y por eso se está yendo gente, ¿qué puede hacer para contribuir hacia arriba? Porque a veces el líder es el último que se da cuenta, ¿no? Bueno, entonces voy a comenzar por hacer una ecuación. Cada vez que yo hago un taller de liderazgo, uno de los primeros capítulos que tocamos es el perder gente, ¿no? O sea, la rotación. La rotación es muy nociva. A ver, entonces voy a darte un antecedente donde tomé conciencia de eso. Trabajando en el mundo de los call centers, por supuesto, alguna vez fui a un congreso y de esos congresos donde hay una hora donde hay 4 ponencias que uno elige cuál de todas quiere ir. Entonces yo elegí esta, un tipo mexicano muy interesante. Y entramos, mucha gente del mundo de la operación de call center, donde el tema de la rotación nos duele permanentemente y nos dijo, bueno, levanten la mano los que crean que la rotación es buena. Muy poquitos levantamos la mano. ¿Quiénes creen que la rotación es mala? No, pues eso fue Todo el apoteósico. mundo. El 98% de las personas levantaron la mano. Muy bien. Ahora levanten la mano los que tienen rotación alta, la gran mayoría.
Levanten la mano los que tienen rotación baja. Casi nadie. No, me acuerdo, dos señoras, una de ellas levantó la mano. ¿No? ¿Y usted no levantó la mano? ¿Qué rotación tiene usted? 0%. ¿Por qué 0%? Dijo, porque hace 2 años no perdemos a nadie. Oh, qué maravilla, qué bueno. Muy bien, entonces nos dijo esto. Miren, la rotación no es ni buena ni mala. No es ni buena ni mala. Depende de dónde la tengas. Entonces, ¿depende de qué? Nos dijo, miren, yo les voy a hacer una recomendación. Cojan una hoja de papel y divídanla en 4. Y lo que van a hacer es ponerle un título a cada una de las cuadrículas. Eso es un cuadrante. Entonces, me estoy imaginando una hoja, entonces en el izquierdo superior van a colocar las estrellas. ¿Y quiénes son las estrellas? Las personas que hacen contribuciones cuantitativas y cualitativas de ambas a los resultados del equipo o de la compañía, dependiendo del entorno. Debajo de las estrellas, en el izquierdo inferior, van a colocar uno que se llama comprometidos, que son buenos, están aprendiendo, van a llegar, pero todavía les falta acompañamiento, les falta seguimiento, pero nuestras esperanzas están puestas en ellos. Vamos a pasar al lado derecho, superior, vamos a colocar un título que se llame disciplinados. ¿Disciplinados qué hacen? Caso. Obedecen. Si les dicen, lo hacen. Si no les dicen, pues usted no dijo, entonces ellos, la iniciativa no es lo de ellos, pero nos ayudan a cumplir el resultado. Y en la parte derecha inferior, otros. ¿Y quiénes son los otros? Los que no son ninguno de los otros 3. Esta metodología, después que la investigué más, se llama metodología Candor. Esta la desarrolló durante mucho tiempo y sí creo que sigue funcionando en una compañía que se llama General Electric, que fue los que la difundieron, y lo que dijeron es, mire, usted tiene que tener estrellas, por supuesto, comprometidos, disciplinados y otros. La compañía no puede tener más del 10% de otros. Y generalmente no aspires a más del 20% de estrellas. Y entre comprometidos y disciplinados tienes un 70%. O sea, tienes un 20, 70, 10. No puedes perder estrellas. Y sabremos que también lideras en la medida en que no pierdas estrellas. Entonces, la evaluación de los líderes estaba en función de qué estás haciendo para conservar a las estrellas, qué estás haciendo para llevar a estos comprometidos a dar el siguiente paso, qué estás haciendo para que los disciplinados dejen de estar en zona cómoda y comiencen a buscar destacarse. Y ¿cómo así que llevas 10 meses con un otro que no aporta, que no cumple, que no genera y tú todavía lo toleras? Porque resulta que el que más se va a resentir, Nathan, y esto es absolutamente La claro, estrella y el comprometido. correcto, la estrella que la rompe todo el tiempo, que la saca del estadio, que da la milla extra todo el tiempo, ve como este otro, que ni llega temprano a trabajar, que no cumple con las cuotas que se le pide, que atiende mal a los clientes, al final del mes se lleva el mismo cheque que él. Entonces, si dice, pues si yo que me esfuerzo porque soy yo, por mí mismo, porque soy una persona con ese espíritu, veo cómo al final estos otros que no hacen nada o muy poco, al final ganamos lo mismo. Entonces lo que termina pasando es que desestimulas el desempeño de los otros, de las estrellas. Y eso no depende de la estrella, depende del liderazgo. Entonces, cuando logramos tener eso, y yo he tenido la oportunidad de implementar esta metodología, el cambio es muy notorio y rápidamente comienzan a sentir que nosotros, los líderes, estamos abocados a cuidar personas, más que dirigir, más que mandar, estamos abocados a cuidar a la empresa. No que somos muy pragmáticos los empresarios, bueno, pues sé muy pragmático, cuida a los más exitosos y darles todo para que se queden. Sigue siendo pragmático. ¿Qué haces con personas que hace 2 años no cumplen el resultado? Toma decisiones. Claro, no tomar una decisión es una decisión en sí misma. Es una decisión en sí Normalmente misma. una mala decisión. Me interesa mucho en ese punto que toquemos
El principio, no recuerdo el nombre ahora mismo, es cuando elevamos a una posición de liderazgo a una persona que técnicamente es buena y la elevamos a su mayor nivel de incompetencia, ¿no? Como eres buen técnico, como eres buen comercial, pues ahora eres director de área, o eres director comercial, o eres director del área que sea de la empresa. Y esa persona no tiene capacidades para liderar, le falta esa vocación por acompañar, por enseñar, por elevar, y aun por mucho que las formas, no da la talla, ¿no? Entonces, esa persona que está en un ámbito, está fuera de su zona de confort, a veces no tiene la motivación o las ganas para crecer en ese rol y nos hace de tapón, ¿no? ¿Qué hacemos con esos perfiles? ¿Qué hacemos en la situación cuando notamos que nos hemos equivocado, hemos puesto una posición de liderazgo, de gestión de personas a una persona que es que no capacita, está sufriendo, está creando un bolsillo o una piscina de mediocridad para que no se note que no sabe? Y está provocando, haciendo de tapón y provocando que las estrellas, los comprometidos, abandonen el barco, ¿no? Que se vayan del proyecto porque dicen, mira, mi jefe no me entiende, yo doy ideas y las esconde o se las pone como Se las medallas queda. propias. Entonces, ¿qué dirías tanto para el equipo como para los líderes de la empresa? ¿Cómo pueden detectar que se han equivocado y que tenemos un tapón en ese departamento? Bueno, pero ahí yo creo que definitivamente tenemos que ir a la génesis de todo. ¿Dónde arranca el problema? Uno tiene que comenzar a resolver los problemas en su generación. ¿Dónde se genera el problema? Se presenta la vacante. ¿Por qué razón? Porque el que estaba se fue, se retiró, se pensionó, le salió una nueva oportunidad, o hemos crecido tanto que ahora necesitamos un área nueva, un departamento, como quiera. Listo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es definir el perfil del cargo. Y ahí comienza el tema. Entonces, definición del cargo: persona con 8 años de experiencia en el negocio, que conozca los sistemas de no sé qué, que sea entrenado, capacitado, graduado o recibido de una carrera recontratécnica con estas características y no sé qué. Muy bien. Y esos son los criterios más importantes, los técnicos. Entonces, la persona llega a la posición donde sus conocimientos técnicos eran la piedra angular del cargo, y 2 años después lo despedimos. Y pregunto yo, oye, ¿y es que el tipo o la persona que estaba ahí no conocía técnicamente? No, sí, claro, lo conocía. Y no conocía el sistema. Sí, no, era experto. Todo el mundo venía a preguntarle. Oye, pero es que además él no conocía el contexto. No, lo conocía muy bien. Entonces, ¿por qué lo votaste? Ah, es que no se llevaba bien con las personas. Entonces, pues no te puedes victimizar de una situación que tú mismo engendraste. Claro, pero el ego y el miedo no permiten que yo, como CEO, como líder de la organización, reconozca, jo, nos equivocamos, no teníamos que haber, o teníamos que haber formado ese perfil a nivel de liderazgo, ¿no? Ok. Entonces, si para ti es muy importante ese conocimiento técnico, esa experiencia, ese background, está bien, pero tienes que entender que ese es, como todos nosotros los seres humanos somos productos imperfectos en construcción, y que a ese le vas a tener que agregar elementos como liderazgo, comunicación, persuasión, para que todo eso que técnicamente tiene se convierta en un insumo importante, pero no el más importante para lograr que las personas lleguen al lugar donde él quiere que lleguen. Entonces, ahí es donde vienen nuevamente, ahí están tus ahorros. Lo que no le quisiste invertir en capacitación, lo vas a pagar en malos desempeños, en baja productividad, que esta persona que era muy bueno técnicamente no sabe cómo gestionar. Claro. Entonces termina viendo una cosa que se llama, que es muy peligrosa también, que se llama delegación ascendente. Y es que todo el equipo le comienza a delegar al jefe para que haga las cosas. Entonces un tipo frustrado que también puede ser que un día para otro abandone y diga, ¿saben qué? No, no Hasta soporto aquí. más, me voy. Y como dirían por ahí, si saben contar, no cuenten conmigo. Yo ya no estoy más acá. Porque también se puede dar de esa manera. Entonces, quemaste el fusible de una persona que con algo de cariño, de capacitación, de formación, hubieras podido proyectar en un muy largo plazo. Podría Entonces, haber sido un no, gran líder, o perdiste tanto exactamente, al buen empleado, tanto a la estrella, que rendía a un grado muy alto, como al posible líder que te podía haber conducido claramente, a una siguiente claramente. etapa. Entonces,
El conocimiento técnico no es más que una de las aristas que ese cargo debe tener, pero si solo nos enfocamos en ese, pues vamos a obtener más de lo mismo. Entonces, lo más triste y paradójico de todo esto, Nathan, es que se presenta la vacante y de nuevo, ¿qué hay que hacer? No, pues desempolven el perfil del cargo que teníamos definido hace 8 años y vuelvan y busquen de lo mismo. Y después dicen, "Ay, pero es que no logramos encontrar a la persona correcta. No, es que estás ¿Qué buscando en será el que lugar hicimos mal? incorrecto. O sí, la mala suerte nos persigue como De si verdad, es que todo no tenemos fuera la la negra, ¿eh? consecuencia. ¿En Sí. cuántas ocasiones hemos escuchado eso? Oye, chicos, hemos fallado con 8 perfiles y no hay forma de encontrar. No hay gente buena en el mercado, ¿eh? No, Qué sí, difícil es encontrar talento. no, esto no, claro, el problema. Por eso te digo, los culpables siempre están afuera. Siempre. Voy a ir un poquito cerrando un poquito esta entrevista que tenemos en este episodio de Ventatrigia. Yo no sé tú, yo me lo estoy pasando increíble. Sí, yo estoy Es encantado. apasionante lo que estamos compartiendo, porque además es fruto de la experiencia de muchos años, ¿verdad? Y Sí, tenemos la suerte de poder estrujarte un poquito, to pick your brain, que dicen los ingleses, ¿no? El así bucear es. un poquito en tu experiencia y compartir esto. Claro, cualquier parecido con la realidad es pura casualidad, ¿no? Sí, no. Y la idea es, si tuvieras que dejar algo como una lección valiosa para empresarios, para directivos, para aquellos de nosotros que nos dedicamos a intentar ayudar a las organizaciones a través de formación, ¿qué dirías? ¿Cuáles son las lecciones más valiosas que tendría que ser cada uno de esos perfiles, ¿no? El que tiene que gestionar personas, el que es gestionado y le gustaría crecer en su carrera profesional y el que intenta ayudar en esos procesos, Bueno, no es una respuesta fácil, ¿no? pero, pero diría que primero hay que ver con benevolencia el error, las equivocaciones. Y yo creo que estamos cundidos de ejemplos de que en muchas ocasiones los errores son grandes oportunidades. Y pues estoy hablando desde un lugar que fue una equivocación. América no era el plan. Claro. Cristóbal Colón no venía para acá, él venía para la India. Él se equivocó no llegando a la India. Y es más, después de que la equivocaron, después de que se encontraron con América, la siguiente pregunta es, ¿y cómo hacemos para darle la vuelta para seguir buscando lo que nos encontramos? Entonces, no apreciamos los hallazgos que a veces las equivocaciones nos generan. Y eso lo digo no solo para los empresarios, sino para nosotros como personas. Yo no quería trabajar en ventas y yo me equivoqué diciendo cómo me retiré de un lugar donde yo no trabajaba en ventas. Ahora yo digo, llevo 29 años viviendo de trabajar en ventas y Dios mío, ¿por qué no lo encontré antes? Entonces, creo que ser más benevolentes con el error, aprender a descubrir por qué nos equivocamos, cuáles fueron las causas, qué aprendimos con esto, eso nos va a ayudar a avanzar mucho más rápido. A la larga, esto puede que sea un freno, puede que sea un palito en la rueda, pero si nosotros tomamos el tiempo para diseccionar lo que nos acaba de ocurrir, podemos estar sacando unas lecciones y unos aprendizajes mucho más grandes. El segundo es, pues, que las cosas no siempre son como uno las espera, que los resultados inesperados que están de alguna manera ligados pueden ocurrir y que nosotros tenemos que aprender de la experiencia. Por eso se llama experiencia, porque son cosas que nos pasaron. Yo no, a mí no me gusta cuando me presentan, me dicen, es que Oscar es experto. No, yo no soy experto, yo soy experimentado. Me ocurrieron cosas que lo que vengo es a decirte, oye, yo ya pasé por ahí, métete por esa carretera, pero ya sabes lo que te va a pasar porque yo ya salí del fango. Eh, y otra cosa muy importante que siempre creo que va a funcionar es que el ejemplo inspira. No puedes decirle a las personas que no hagan cosas cuando tú no las estás haciendo. Y en esto también voy a invocar de nuevo a mi mamá. Mi mamá fumó muchos años, hasta que un día tuvo la fuerza de voluntad y la valentía para dejarlo. Pero me acuerdo que yo tendría por ahí 13 o 14 años y ella con el cigarrillo en la boca me miraba y me decía, que no te vea fumando yo por ahí. Es lo que pensarías. Ahora, por Dios, o sea, no me digas eso con el cigarrillo en la boca. Entonces nosotros le estamos diciendo, en muchas ocasiones nosotros como líderes le decimos a las personas que no hagan cosas que nosotros mismos no estamos en condiciones de hacer. Entonces, eso yo creo que, y eso al final nos lleva a la coherencia.
seamos coherentes. Si decimos que queremos algo, hagámoslo. Si le decimos a las personas que hay que hacer esfuerzos, hagámoslo nosotros también. Si les decimos a las personas que tenemos que hacer un sacrificio, pues que nos vean primero a nosotros. Pero no puede ser que la gente se quede haciendo sacrificios y nosotros en la playa tomando el sol. Hay que ser coherentes con el discurso en el hacer y en el pensar. Qué bueno. Pues, Óscar Esquivel, verdadero placer escucharte y compartir ideas. Para aquellos que no os habéis incorporado y habéis tenido el placer de escuchar este episodio, no dejéis de seguir a Óscar Esquivel, que aparece en LinkedIn como Óscar F. Esquivel F. Esquivel con V, conferencista, entrenador de equipos, consultor en liderazgo, investigador en experiencia de cliente. Qué placer escucharte desde Bogotá, en este caso, para el mundo. Sí. Y vamos a animar a nuestros oyentes a que conecten contigo, que te sigan. No sé si podemos comprar algo tuyo, libro, podemos comprar conferencias, ¿cómo podemos seguirte? Estoy activo generalmente en LinkedIn, esa es la red social que más uso. También en Instagram, lo mismo, Oscar F. Esquivel F. En todas estoy en como Oscar F. Esquivel F. Y incluso en TikTok. Entonces, estar pendiente de mis contenidos, estoy trabajando en ello, de cómo mejorar mi contenido y la frecuencia con la que estoy haciendo. Y será un auténtico placer tenerlos a todos compartiendo esos escenarios. Muchísimas gracias, Nathan, por este espacio. Muchísimas gracias a ti, a nuestros oyentes por escucharnos. Animaros a que os suscribáis a Ventatregia para conversaciones de alto valor sobre ventas, sobre estrategia. Al final, la venta es vida, la vida es venta, todo lo que hacemos es venta, todo lo que hacemos es comunicación. Y qué maravilla contar con gente como Oscar entre nuestros contactos de los que podemos aprender. Muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio de Ventatregia. Gracias.